de aquel entiendo pero no hablo, empecé a escuchar, había sido que soy bilingüe. Claro. Empecé a escuchar a mucha gente usando la idea de bilingüismo para definirse como hablante de guaraní. Eso es una revolución. Eso no existía cuando yo empecé a estudiar. Es una revolución porque está el concepto, porque se puede objetivar o porque el hablante se asume. El hablante se asume y el hablante se valoriza, fundamentalmente, porque bilingüe era el San Patrick nomás. Bilingüe es el que habla el inglés, ese es el bilingüe, no yo que hablo guaraní. Ahora, si yo que hablo guaraní también soy bilingüe, claro, el estatus, digamos así, de la lengua cambia. ¿No? Y eso, digamos, se te va directamente a vos, porque claro, si el estatus de la lengua cambia, tu propio estatus de lo que vos considerás que sos, valés y podés, también cambia. Eso es muy fuerte.